televidentes y todos nosotros podemos aprender un poquito más y nos guiamos, ¿verdad?, para poder manejar mejor este camino que es la vida. Vamos a hablar de un tema muy especial que a todos nos va a tocar en algún momento, que es el duelo, y para eso ya nos acompaña el licenciado René Pereira. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. ¿Qué tal, Amparo? Un gusto saludarte. Y bueno, vamos a tocar un tema muy interesante. El tema de hoy no solamente tiene que ver con el duelo de un ser querido, también tiene que ver con el duelo, con los duelos que vamos viviendo día a día. La pérdida de un trabajo, una pareja, las mascotas, que hoy también es todo uno. ¿Puede ser la pérdida de algo material? También. Yo hace poco el año pasado tuve que hacer un duelo por mi casa. Pues yo había construido una casa, sí, bueno, lo puse a la venta, ¿verdad? No lo vendí todavía, pero tuve que hacer un duelo por esa casa, sí, porque era como, bueno, tener que mudarme, ¿verdad? Y me tuve que mudar a un departamento. Y todo lo que significa el estrés de la mudanza y eso otra vez. Pero ese desprenderte de algo tan importante en la que tu casa. Son cambios, son transiciones, son etapas de la vida en el que el problema es si no cerramos correctamente una etapa, nos metemos en otra etapa. Porque generalmente pasa con el tema de la mudanza, que vos estás tanto con el estrés de la mudanza que no hiciste el duelo por el lugar que estás dejando. Entonces, el duelo básicamente no es por el lugar en sí, sino que es por en qué te convertís vos después de esa pérdida o después de salirte de algo. Ese desprendimiento. Ese desprendimiento genera un dolor que muchas veces por el estrés o por las situaciones que tenemos que seguir trabajando, dejamos de lado y no lo procesamos correctamente, y eso después nos pasa factura. Te pasa factura después un duelo no procesado. Licenciado, hablemos por favor de esas personas que pierden algo y que les es imposible recuperarse, porque habemos seres humanos que tendemos a bajonearnos más que otros. Algunos son más resilientes, sí, y otros parece que buscan también cuanto más, si se sienten mal, lo van a buscar escuchar la música más triste, van a escucharlo estar más bajoneado, en vez de salir, ¿verdad? ¿Cómo se lidia? En esos casos el tema de la resiliencia es muy relativo, Amparo, porque mucha gente en nombre de la resiliencia sigue adelante, no, yo sigo con eso, y vas teniendo pequeños dolores, ¿verdad?, pequeños duelitos dentro que se van juntando. Entonces, la mejor forma es hacer ese proceso porque lo primero que viene es el shock. El shock de la pérdida. O sea, por ejemplo, te pusiste estás en tu auto, el auto que siempre soñaste, ¿verdad? Y estás ahí andando en tu auto, ¿verdad? Y de repente chocaste. Ciertamente, bueno, tenés seguro, eso se va a arreglar todo, pero ya no es lo mismo. Entonces, ese shock de la pérdida hace que, mira, ¿por qué pasó? Y empezás a cuestionarte cosas, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello, y vas con ese shock. Después viene la negación. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Cómo me va a pasar esto? No me tiene que pasar esto. Después ya viene la ira, la rabia. Nosotros decimos rabia acá en Paraguay, ¿verdad? Que te da una ira, te da un enfado, te da una molestia. Con todo lo que provocó esa pérdida. Todo eso, esa pérdida. Entonces vos estás ahí, te enojas contigo mismo, te enojas con la gente. Con la gente también te podés. Claro. Es válido, ¿verdad? Y hay gente que se enoja con Dios. Hay gente que está enojada con Dios. Yo conozco gente que se enojó con Dios. Que está enojada con Dios. No quiso volver atrás. Y está con eso, y ese enojo en algún momento te pasa factura también. Entonces, a partir de ahí, si es que uno no rompe todo eso y llega a la parte de la negociación, que es donde, bueno, está bien, pasó, a veces estas cosas pasan, me pudo pasar a mí, no te conectas con gente a quien le pasaron también cosas y que te pueden ayudar, o no te conectaste a un profesional que te puede ir ayudando en el proceso, no llegas a la parte de la aceptación, que es la parte en donde te ayuda a cerrar ese ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no llegas hasta la negociación, te volvés al shock, después empezás a hacer un ciclo, empezás a hacer un bucle en donde te vas hundiendo en odio, depresión, amargura. Pregunta, ¿puede ser que uno ya salga de ese, ya aceptó, ya perdí, ya está, y bueno, la resignación, pero igual ¿te puede seguir doliendo? Sí, te puede seguir doliendo. Pero porque ya estás resignado. Ya está, pero también eso lo volvés a llevar otra vez a la aceptación. Volvés a hacer otra vez el proceso. ¿Cómo? Y empezás, pero con la negociación. Empezás vos a negociar, empezás a decir, bueno, esto me pasó, volvés otra vez a hacer ese proceso. El problema es cuando nunca hiciste ese proceso y en ese círculo nunca cerrás el círculo. También le llaman a algunos cerrar capítulos en la vida. Sí. Es importante cerrar capítulos. Te interrumpo porque nos llegó un mensaje y de paso ya le invito a todos los televidentes a que si quieren hacer una consulta con respecto al tema de hoy, el duelo y lo difícil que puede ser para nosotros, manden ahora al WhatsApp porque el licenciado nos va a guiar.
Hola Amparo, hola licenciado René. Es tan importante el tema de hoy, el duelo. Estamos atravesando un tema muy difícil con los compañeros de mi hijo, que uno de ellos nos dejó de manera inesperada el martes pasado. Ahora estamos hablando ya de la pérdida de una vida de un niño. De un niño, y ahí es enseñarle al niño a atravesar el dolor y la pérdida, porque si eso no pasa, enseñarle también al niño el proceso y enseñarle también al niño, bueno, lo que es la muerte, ¿verdad? O sea, son oportunidades también que los padres tenemos que aprovechar y hablar con nuestros hijos. Qué importante, y le agradezco tanto a esta televidente, ¿verdad? Porque a veces se dan las muertes y siempre graficamos a la persona que queda viva como adulta. Pero ¿cómo lidian los niños o los adolescentes con una pérdida así? Hay que llevarles al psicólogo, tienen que hacer terapia, tenemos que escucharle, hay que mimarle, hay que malcriarle. ¿Qué hay que hacer? Hay niños que ya desde la comprensión y desde la explicación ya van absorbiendo la información y lo van asumiendo. De hecho, que cuando falleció mi papá y tiempo después falleció una persona muy importante para mi vida, ¿verdad? Un líder espiritual que yo tenía. Y cuando mi hija me ve llorando, me dice, papá, ¿qué te pasa? Me dice, ¿verdad? Pues me suele ver llorando, ¿verdad? Y digo, falleció fulano, ¿verdad? Y me dice, ya está con abuelo. Entonces es como que ella ya procesó. Con la muerte de su abuelo, ella ya procesó que abuelo ya no está, que abuelo está en el cielo, que abuelo, que en algún momento, como somos de fe cristiana, es que en algún momento vamos a encontrarnos con él, ¿verdad? En la eternidad. Entonces, ayudarle al niño a que procese. Y a veces los niños nos sorprenden porque ellos procesan mucho más rápido. Pero igual, no significa que no duela. No, claro, duele muchísimo. De hecho, que nos abrazamos, lloramos juntos. Ella me acompañó en eso, pero lo que a mí me trajo esa tranquilidad y esa paz es saber que ella ya procesa. Entonces ya entiende la pérdida y entiende la importancia de procesar esa pérdida a través de la negociación y la aceptación. ¿Cómo se procesa el duelo? Dice. ¿Y qué y cómo hay que hacer? Pregunta este televidente. Algo que yo veo que está impidiendo muchas veces el proceso correcto es que ahora no te dejan llorar. O sea, no te dejan llorar por tus muertos. O sea, yo suelo asistir a velorios, ¿verdad? Y para brindar una cierta contención también a pacientes y a personas que están a mi alrededor. Y yo veo, por ejemplo, que se le dopa a la persona, ¿verdad? A la viuda o al viudo, se le da unas pastillas para que esté bien y realmente no es correcto eso. Lo ideal es que la persona pueda llorar, que la persona pueda expresar su dolor. De hecho, que antes, creo que ahora ya no se hace más, se contrataban a las lloronas, ¿verdad? Que eran un grupo de mujeres que eran contratadas para ir y llorar, porque ayudaba al resto de la gente a procesar eso y a sacar ese dolor. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy? Es como que está prohibido, socialmente no está aceptado llorarle a tus muertos, y tenés que llorarle a tus muertos, tenés que expresar ese dolor. Y a propósito de eso, este mensaje, licenciado, hola Amparo, a ver si podemos compartir. Falleció mi padre. Bueno, ya se fue, pero no hice el duelo porque solo pensé en mi madre y mis hermanas, que no se me caigan. Sí. A los 3 días caí yo y tuve un pico de presión donde me agarró pánico a que no me agarre lo de mi padre. Gracias a Dios y a mi psicóloga pude salir. Qué genial. Sí, porque pasa mucho eso, que uno de los miembros de la familia asume y es la persona que hace los trámites, es la persona que va al juzgado a retirar el registro, o sea, es la persona que va haciendo todos los trámites del velorio. Alguien pues tiene que hacer eso. Y generalmente la persona que asume eso no se da tiempo para hacer ese proceso de dolor. Sentir. Y tiempo después, bueno, en el caso de esta televidente fue rápido, ¿verdad? A los 3 días. Pero hay gente que pasa 1 mes, 2 meses, y mientras más pase el tiempo y no procesas el duelo, más fuerte es el golpe que después te da. Entonces, qué bueno que ella también pudo recurrir a ayuda profesional y eso le ayudó a poder procesar correctamente el duelo. Pero es importante procesarlo, sea cual sea. A veces decimos, no, pero es algo pequeño, es una mascota nomás, o es un pequeño dolor, no, igual. El día de ayer estábamos tocando en la sobremesa IDM el caso tan triste de esta madre de 30 años que terminó autoeliminándose y también llevándose con ella a sus hijos, ¿verdad? Sí. Y tratamos de entender el trasfondo, qué le llevó a esta pobre chica. Y empezamos a entender que vivió siempre discriminada por su enfermedad, porque tenía albinismo, fue abandonada por la madre, después se enteró. O sea, muchos factores. Sí. Tuvo una primera decepción amorosa, el papá de su primer hijo. Y dice que la gente, siempre cuando ella hablaba de eso, le dice, qué pesada que sos. Ay, no, supera, ya está, ya se terminó.
Y ese es el error más grande que hacemos cuando alguien se siente mal, minimizar su dolor. Y qué pena también por esta mujer que estuvo en un ambiente donde no le pudieron brindar esa contención. No le pudieron decir, bueno, fuerza, mira, hace esto. O escucharle, sencillamente escuchar. Porque a veces necesitamos, dice un psicólogo, Bernardo Stamatea, un psicólogo argentino, dice, sanando, hablando nos sanamos. Necesitamos hablar para poder sanarnos. Porque uno al hablar, uno saca, uno expresa, uno pone en palabras y en ideas las emociones. Y hay que respetar si la persona dolida te dice, ve el mundo terrible, viste que no y todo es feo. Y por más que vos le digas, a mí, yo por lo menos he leído un poquito, pero no sé si está bien, que vos no le puedes decir, no, todo es hermoso, tenés esto positivo, porque esa persona no está capacitada para ver la realidad. Lastimosamente, y se sienten comprendidas si vos le decís eso. Lastimosamente también la psicología positiva causa mucho daño, porque no todas las cosas van a pasar, no todos van a llegar a cumplir sus sueños, no todos van a llegar, entonces todos tienen que hacer duelos también por eso. Entonces es demasiado importante que hagamos ese proceso. A propósito de eso, quiero compartir, licenciado, contigo un video muy especial. Una chica pierde a su madre. Y casualmente su mamá le cocinaba mucho y ella le había congelado o había dejado congeladas las empanadas que su mamá hacía. Y llegó el momento de comer la última empanada que su mamá le cocinó antes de morir. Veamos, por favor. O sea, es que es muy... a mí me emociona mucho, ¿verdad? Porque es como que a medida que ella iba comiendo la empanada, se iba despidiendo de lo último que le quedaba de su mamá y termina rompiéndose. Hay algo muy interesante, el video está súper completo porque muestra también al final la contención familiar. Que es muy pero importante. Nosotros en la pandemia, te cuento, antes de la pandemia yo no quería saber nada de los velorios, de los velatorios, los entierros. Nunca quería irme y siempre bromeaba, ni al mío me quiero ir, ¿verdad? Pero una vez cuando vino la pandemia y no tuvimos mucha gente no tuvo tiempo de despedirse, de hacer ese ritual de despedida, ese ritual que le puede ayudar al proceso. Lo que hizo esta mujer ahora, por ejemplo, de hacer un ritual de despedida, porque era una forma de despedirse y de procesar el duelo. Y ahí yo empecé a valorar, hoy si tengo que ir a un velorio voy, si tengo que ir a un velatorio voy, si tengo que ir a un entierro voy. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de la importancia de despedirnos, la importancia de cerrar ese ciclo, la importancia de acompañar a la gente que está en ese proceso de duelo, sea la situación que sea. Y bueno, para mí eso es clave y buenísimo porque ese ritual de despedida, esa ceremonia que para mí antes de la pandemia no lo valoraba y después de la pandemia lo empecé a valorar, porque muchos fuimos muy dañados y muy tocados y muy dolidos porque no hemos podido tener esa oportunidad de despedirnos de nuestros seres queridos. Un mensaje, ¿cómo hago para superar lo de mi mamá? Falleció hace 2 meses y lo peor es que yo estuve con ella y eso es lo que yo no puedo superar. Ahí hay un punto también interesante, es aceptar ese dolor. Yo no creo mucho en el concepto de tenés que superar esto y ya está, y ya pasa. No. Uno aprende a convivir con el dolor de la pérdida, uno aprende a convivir con la ausencia de nuestro ser querido. Perdí a mi mamá, soy única hija, mi mamá era todo para mí, mi mejor amiga. Murió de cáncer. Sus 2 últimos años sufrió mucho. Ella sufría y yo solamente le pedía a Dios que le lleve. ¿Hice mal? Se pregunta. Cuando murió no lloré y me quedé con el vacío que me dejó, pero yo casi no lloro. Procesé rápido, pregunta. No dejé salir el dolor, me siento tranquila porque yo no le dejé nunca. Está buenísimo, porque ella se siente tranquila, no lo dejó, no hiciste mal, hiciste bien. Hay gente que muchas veces por egoísmo dice, no, quiero que mi mamá siga, que mi mamá, pero al verle con el dolor a tu ser querido, lo mejor es
hacer esa despedida, ¿verdad? Y yo he hablado con muchos hijos que me decían, principalmente me decían, no, yo no quiero que mi mamá se vaya. Y decía, mira, tu mamá está sufriendo, es un momento en el cual yo te recomiendo que te despidas de ella. No, no me quiero despedir, yo sé que si me despido mi mamá va a morir, ¿verdad? Entonces le digo, no, despedite y de hacerlo de la mejor manera. Y ese sentir, esa sensación, esa realidad de acompañar hasta el último momento, eso te tiene que traer paz. Licenciado, lo normal es justamente esta clase de temas, pero ¿qué pasa en el caso de Luján, que es al revés, nuestra televidente? Mi hija falleció hace 4 años. ¿Cómo hago para superar? Eso es uno de los dolores más fuertes, de hecho que se dice que no tiene nombre, ¿verdad? O sea, ¿cómo te quedas cuando fallece? Y es uno de los dolores más grandes según la psicología y las emociones. Y como te decía, uno nunca supera. Uno lo que tiene que hacer es aprender a convivir con eso, buscar ayuda, buscar contención emocional, buscar gente que te pueda dar una mano y rodearte de gente que te va a entender, gente que no te va a decir, no, pero ya pasó tiempo, ya fue hace mucho, no. Gente que realmente te va a dar una mano y gente que realmente va a estar contigo. Y también puedes buscar ayuda profesional, eso te va a ayudar muchísimo. Licenciado, estamos teniendo muchísimos mensajes, mucha gente con muchos dolores, le agradecemos y nos van a disculpar porque lastimosamente no vamos a poder, capaz que la semana que viene si podemos repetir este tema porque hay mucha gente que necesita orientación y lo más importante, René, a toda esa gente que tiene un dolor, que vaya y pida ayuda, que vaya a un guía espiritual, un coach o un psicólogo. ¿Verdad? Porque es necesario, es muy necesario procesarlo. Sí. Y por último, otra forma también de duelo. Hace 31 años fallecía su esposo y le volví a ver así de alguna manera más vívida, ¿verdad? Por la inteligencia artificial. Y eso es lo mejor que uno puede hacer para recordar a sus seres queridos. Recordar lo mejor. En un momento dado ella dice, nos amábamos. O sea, te amo, le dice primero Chulina. Y después le explica a sus nietos, le dice, nos amábamos. O sea, evidentemente tuvieron sus peleas, problemas, situaciones, pero no recordar eso, recordar los buenos momentos. Pero viste qué lindo cómo su dolor ya se transformó en cosas lindas, ¿verdad? Porque ella no se puso triste, ella se puso feliz por volver a verle de una manera así tan real. Y lindos recuerdos y recordar el amor que logró vivir, ¿verdad? Licenciado, nos quedamos sin tiempo, genio total, muchas gracias.